Hey, muy buenas a todos. Estamos en un nuevo vídeo de Un estudiante patriota y en este vídeo vamos a traer un tema, pues, que digamos que tiene bastante que ver con lo que es, por así decirlo, la tónica del canal, pero que no hemos tocado en profundidad y también que sirva como una forma de aportar evidencia ante un tema que yo veo que en comunidades como las nuestras está calando profundamente, como, como lo es el tema de, como lo es el tema de la hipergamia, que es el tema que vamos a tocar hoy. Lo cierto es que yo también era de los que se creían esto, pero tras ver, por así decirlo, la evidencia tal y como es, pues como que ha cambiado un poco bastante mi opinión al respecto. Os lo voy a contar en este vídeo, así que adelante. Desde las comunidades Red Pillars, desde gurús de la seducción hasta MGTOW, se ha repetido hasta la saciedad una afirmación que terminó por convertirse prácticamente en un dogma de fe en estas comunidades, que es aquella de que las mujeres tienden a la hipergamia. Para que nos entendamos, ¿qué es la hipergamia? La hipergamia podría ser descrita como el acto de emparejarse con alguien cuyo estatus socioeconómico sea superior al de la persona hipérgama, es decir, lo que se conoce en el refranero español como dar el braguetazo, básicamente. Por tanto, para saber si las mujeres tienden o no a la hipergamia, hay que saber hasta qué punto entre sus principales preferencias se incluye el estatus socioeconómico del candidato a pareja en cuestión. Para saber si realmente esta afirmación es objetiva y realista, lo mejor que podemos hacer es nadar en el terreno de la evidencia científica, que en estos casos es nuestra mejor aliada. Pues bien, lo cierto es que no hay ningún estudio lo suficientemente representativo que concluya de forma taxativa que las mujeres de forma general tienden a la hipergamia. Pero de todas formas, hurgando en el vasto cosmos cibernético de la red, sí que he podido encontrar algunos estudios de que creadores de contenido mixto o bastante reputados dentro de esta comunidad han citado en respuesta a las críticas que se les han dedicado. Uno de los estudios citado en un estudio citado en un hilo del MGTOW Carabe, uno de los MGTOW más conocidos dentro de la comunidad MGTOW española. mm, uno de los estudios de ese hilo, concretamente el primero de ellos, se trata de un estudio de la Universidad de Cornell que hallaría que el descenso en las tasas de matrimonios en los Estados Unidos vendría provocado por una escasez de hombres económicamente atractivos. Pero simplemente yendo a leer el apartado background del estudio, que es una de las partes de este que se pueden leer sin pagar, nos encontramos con que esta afirmación se encuentra mucho más matizada que en el hilo de Carabé, en el cual se cita este estudio. En el apartado background del citado estudio expone lo siguiente: una explicación de la disminución del matrimonio es la supuesta escasez de parejas económicamente atractivas para que las mujeres solteras se casen. Los estudios previos arrojan resultados mixtos, pero por lo general se enfocan estrechamente en los desequilibrios de la proporción de sexos en lugar de identificar la escasez de las múltiples características socioeconómicas que típicamente clasifican a las mujeres y a los hombres en los matrimonios. En este apartado nos encontramos con que el estudio cita esta como una explicación y no como la única explicación. Pero esta podría considerarse una discrepancia nimia y que tampoco cambiaría mucho la conclusión. Por lo que vamos a adentrarnos en lo más importante a la hora de analizar un estudio científico: su metodología. La metodología de este estudio se basa en un análisis de casamientos recientes entre los años 2008 y 2012 y los años 2013 y 2017 procedentes de los datos de la ACS, un programa de la Oficina del Censo estadounidense que recoge información únicamente contenida en las versiones más largas del censo de Estados Unidos, el cual se realiza cada 10 años. Si bien es una de las encuestas más extensas realizadas en territorio estadounidense, sus conclusiones no son aplicables a las mujeres de todo el mundo, ya que el estudio está sometido a limitaciones contextuales debido a que se realiza únicamente en Estados Unidos. Aún así, aunque es un buen estudio y puede resultar representativo a la hora de describir la realidad respecto al matrimonio en Estados Unidos, no podemos tener en cuenta solamente aquellos estudios que validen nuestras creencias. El segundo estudio adjuntado en el mismo hilo es un estudio británico que indicaría que las mujeres se sienten más atraídas por el mismo hombre si éste lleva un coche caro.
El hilo únicamente cita el artículo donde se describe el estudio. No nos da pistas ni siquiera acerca de la metodología, algo muy importante a la hora de analizar un estudio científico. Se nos dice que el estudio se realizó con mujeres de la Universidad de Cardiff, en Gales, pero el problema es el siguiente: ¿con cuántas mujeres? Si no sabemos siquiera la cifra, no sabemos si el estudio es verdaderamente representativo. Si algún mixto ve este vídeo y tiene el link del estudio, agradecería que me lo adjuntase. De lo contrario, estoy en mi derecho de guardar cierto escepticismo respecto al estudio. Con esto os lo digo. Si la muestra es reducida, yo también podría hacer un estudio donde cogiese un grupo de reducido de chicas de entre 18 y 30 años en la Universidad Británica de turno y concluir que a las mujeres en general les resultan más atractivos los hombres que se tatúan anguilas eléctricas en las nalgas. El tercer estudio citado es el estudio titulado The Economics of the Hypergamy, es decir, la economía de la hipergamia, publicado por un grupo de investigadores noruegos en febrero de 2019. Más allá del hecho de que el estudio da bastante la tabarra con el tema de la brecha salarial entre hombres y mujeres, lo cierto es que este es uno de los estudios más descontextualizados del hilo de cara B, y os voy a explicar por qué. Por otro lado, considero relevante hablar del siguiente fragmento del paper. Sin embargo, no está claro si los hombres generalmente ganan más dinero dentro de las parejas porque tenían un mayor potencial de ganancias que sus parejas en la etapa de emparejamiento, lo que sí sería hipergamia, o por decisiones tomadas dentro del hogar. Es decir, si bien el estudio arroja datos que parecen indicar que sí que habría una tendencia de las mujeres a contraer matrimonio con hombres económicamente superiores a ellas, se matiza que este hecho no tiene por qué conllevar en sí la existencia de una tendencia hipérgama, ya que no podríamos determinar, en base a estos datos, si esta asimetría en las ganancias se debe al mayor potencial de ganancias en la etapa de emparejamiento, lo que sí sería hipergamia, repito, o a decisiones tomadas dentro del hogar una vez el matrimonio se ha consumado, como por ejemplo que ella reduzca su jornada o pida una baja por maternidad, reduciendo de esta forma sus ganancias. En el estudio también se nos dice que es muy difícil determinar si el hecho de que los hombres tiendan a cobrar más que las mujeres en los matrimonios por consecuencia de la hipergamia, debido a que en la práctica totalidad de los países del mundo los hombres cobran más de media que las mujeres, con lo cual o aceptamos que la hipergamia se daría de la misma forma en todos los países independientemente del contexto, lo cual reforzaría el argumento Red Piller de que se trata de una tendencia biológica, o investigamos más y vemos si hay alguna forma más certera de medir la hipergamia. También se admite que el estudio emplea registros y encuestas única y exclusivamente de Noruega como fuentes. Si bien el estudio es bueno determinando cómo existe una diferencia en las ganancias de hombres y mujeres en un país igualitario como lo es Noruega, y en el estudio se habla en todo momento de hipergamia, lo cierto es que los propios autores del estudio, como se deja entrever, ni siquiera están seguros de que sus resultados se deban a una tendencia hipergama generalizada por parte de las mujeres. El cuarto estudio del hilo sería un estudio de la Universidad de Harvard que demostraría que perder el empleo aumenta el riesgo de divorcio solo si quien lo pierde es el hombre. Si bien es cierto que tradicionalmente el rol del hombre en el núcleo familiar ha sido el de proveedor y protector, y que esto también influiría en que su validez como marido se tradujese en su validez como proveedor, lo cierto es que esto no necesariamente reflejaría la existencia de una tendencia hipergámica en las mujeres, ya que, como hemos dicho, la hipergamia consiste en el emparejamiento con una persona sabiendas de que su nivel socioeconómico es superior que el de la persona hipérgama. Esto consiste más bien en la manifestación de determinadas dinámicas de roles sexuales correspondientes a cada sexo. Es más una consecuencia de que se espere del hombre la provisión económica en el matrimonio. Hay, por otro lado, encuestas realizadas durante la crisis de 2008 en España que ofrecen resultados similares a los que presenta este estudio, en las que se pregunta a mujeres jóvenes si saldrían con hombres desempleados. Pero esto más que demostrar que las mujeres tienden a la hipergamia, ya que este hecho tampoco excluiría, por ejemplo, la homogamia, es decir, el emparejamiento con personas del mismo nivel o estatus socioeconómico, demostraría que del hombre en el matrimonio se espera por parte de muchas mujeres que éste ejerza de proveedor, o al menos que éste tenga su mismo nivel económico, por así decirlo, lo cual sería homogamia y no hipergamia. Este estudio mencionado sería el último de los estudios presentados en el hilo comentado de cara B. No conozco mucho a cara B y por tanto no tengo nada en contra de él como persona, sino que simplemente he analizado uno por uno los estudios e informes que ha presentado en este hilo en respuesta a una entrada del blog Seducción Agresiva.
Un blog que, por cierto, os recomiendo. La mayor parte de su contenido, tanto cuando habla de seducción como cuando habla de literatura, cine, ciencia, política o filosofía, es contenido muy disfrutable, a decir verdad. Y no lo digo por lamerle el culo a su autor, sino porque de verdad el blog tiene contenido interesante que debería hacer reflexionar a más de un simpatizante de la psicología evolucionista más magufa y de los gurús de la seducción. Y bien, a estas alturas del vídeo, me estaréis preguntando qué estudios y evidencias aporto yo para defender mi postura, y estáis en todo vuestro derecho de preguntármelo. Pues bien, aquí tenéis un estudio que debería dar pie a una reflexión sobre vuestras posturas en relación a la hipergamia femenina. El estudio se titula El fin de la hipergamia, tendencias globales e implicaciones. Es probablemente el estudio más extenso realizado sobre el tema. Incluye 420 muestras distintas de 120 países diferentes y obtenidas entre 1960 y 2011, es decir, en un periodo de 50 años. Es decir, que en él se encuentra representado el 89% de la población mundial. Podéis leer el estudio sin pagar en la página web de la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos. Esto sí que es un estudio verdaderamente representativo y probablemente no se haya realizado jamás un estudio de mayor envergadura que este sobre este tema. Por tanto, es necesario un estudio de igual o mayor peso para tumbar los resultados que éste ofrece. De hecho, se han obtenido de, entre otras fuentes, datos del Minnesota Population Center, que tienen la colección de microdatos más grande del mundo, con lo cual el set de datos queda conformado por un billón y medio de registros. El estudio nos viene a decir básicamente que las relaciones hipérgamas donde el hombre es el que tiene el mayor poder adquisitivo están cada vez más en desuso debido al aumento del porcentaje de mujeres con estudios superiores. Y solamente con datos de España podemos dar fe de este fenómeno, ya que actualmente el número de mujeres licenciadas en las universidades supera al de hombres licenciados. Incluso en las carreras de ciencias empieza a notarse esta tendencia, siendo que según los datos de la OCDE del año 2016, el porcentaje de mujeres en las carreras de ciencias naturales y de matemáticas fue de un 51%, mientras que el de hombres fue de un 49%. Solo en algunas ingenierías el número de hombres sigue superando al de mujeres y no en todas ellas. Si os fijáis, esto hace todavía más absurdas las protestas feministas sobre la introducción de cuotas de género en las universidades, así como las medidas encaminadas a que las mujeres estudien ingenierías como aquella del primer año de carrera gratis, que fue una vergüenza a escala nacional. Pero volviendo al tema de la hipergamia, para entender este estudio es importante introducir el concepto de hipogamia. La hipogamia consistiría en la tendencia opuesta a la hipergamia, es decir, emparejarse con alguien que tenga un estatus o nivel socioeconómico inferior al de la persona hipogámica. El estudio nos viene a decir que estas relaciones hipogámicas aumentarían según el nivel formativo de las mujeres fuese aumentando. En el primer gráfico del estudio vemos cómo se ha incrementado la ventaja educativa de las mujeres alrededor del mundo. Aunque el fenómeno no se esté produciendo con la misma intensidad en todo el mundo, lo cierto es que esto es una realidad innegable. El fenómeno se hace mucho más patente en Europa y Norteamérica, ya que es en estos lugares donde la población universitaria es mayor. En muchos casos es en estos países donde las mujeres tienen los valores más altos de WEA, ventaja educativa de las mujeres sobre los hombres. La educación es uno de los puntos principales para formar pareja, y hombres y mujeres tienden a casarse con gente de su mismo nivel educativo. Sin embargo, en las uniones en las que se observan diferencias con distintos niveles de educación, eran los hombres quienes tradicionalmente tenían mayor formación. Por tanto, esto ocasionaba que los hombres, gracias a sus títulos, accediesen a los mejores empleos y por tanto a los mejores salarios, haciendo que fuesen más atractivos para el matrimonio y favoreciendo así la hipergamia en las mujeres. Sin embargo, desde que las mujeres han ido ingresando en mayor número en la universidad, también ha aumentado su independencia económica, con lo cual el matrimonio ha dejado de ser un factor determinante para su supervivencia. Este mayor incremento del número de mujeres con alto nivel educativo puede alterar la tendencia de que los hombres se casen con mujeres con menor formación. Lo que sugiere el estudio es que esta práctica ya no existe o ha disminuido considerablemente desde que el número de mujeres que acceden a la educación superior es mayor. Es más, según estos datos, esta tendencia continuaría en aumento hasta que la ventaja educativa de los hombres desapareciera por completo. Con lo cual, si los hombres no queremos acabar en el papel de segundones en la sociedad, tenemos que empezar a espabilar. Las tendencias en todos los países apuntan hacia lo mismo. A medida que se incrementa el porcentaje de mujeres con educación superior, disminuyen los matrimonios con ventaja educativa masculina. Los datos del estudio nos sugieren que los moldes del matrimonio
y de las elecciones y de la elección de pareja en general van cambiando junto con las realidades demográficas. Recordemos la influencia de los cambios materiales sobre los cambios culturales, que tanto ha comentado Seno en su canal. Por ejemplo, desde que el número de mujeres con educación superior aumentó, el patrón para la búsqueda de marido ha mutado. La pregunta es, ¿será el final de la hipergamia una amenaza para la familia y la fertilidad? Se ha descubierto que las mujeres que tienen una mayor formación son quienes suelen traer la mayor parte del dinero a casa, al menos en Europa, donde la inversión educativa en favor de la mujer es bastante evidente. La figura 3 del estudio lo deja bastante claro. Tampoco hay una investigación que demuestre si en los nuevos matrimonios hipógamos la fertilidad disminuya. Sin embargo, sí que hay estudios que demuestran que la tendencia suele ser que los matrimonios hipógamos son más fértiles. La evidencia demuestra una gran adaptabilidad a estos cambios por parte de los jóvenes actuales y que el número de matrimonios hipógamos va en aumento en declive de los hipérgamos. Y esto es un resumen de las conclusiones del que es probablemente el estudio de mayor envergadura que se ha realizado sobre el tema. Ahora bien, ¿existen más estudios aparte de este que se encuentren en esta línea? Pues para asombro de más de uno, sí. Un estudio sueco titulado ¿Es el fin de la hipergamia educativa el fin de la hipergamia de estatus? Evidencia de Suecia. Este estudio ofrece resultados similares a el fin de la hipergamia, siendo un estudio realizado en el mismo contexto que el estudio noruego del hilo de Carabé. Básicamente, el estudio ofrece como resultado que hombres y mujeres tienden a emparejarse con sus semejantes a nivel económico y educativo, pero que la tendencia en los países desarrollados, aparte de la homogamia, juntarse con gente de educación e ingresos similares, es la hipogamia. Tiene sentido que a mayor número de mujeres con altos ingresos, la cantidad de uniones hipógamas aumente. En los países donde estas circunstancias no se dan, que esto pueda suceder es muy improbable, cuando no imposible. De hecho, pareciera que cada vez estamos más acostumbrados a las uniones hipógamas. En el apartado fondo teórico se nos dice lo siguiente. En los Estados Unidos, las parejas hipogámicas desde el punto de vista educativo tenían anteriormente más probabilidades de divorciarse que otras parejas. Pero esta tendencia se ha desvanecido. Schwartz-Hahn 2014, que es otro estudio, lo que apunta a un cambio en la naturaleza de las parejas hipogámicas desde el punto de vista educativo y la necesidad de un estudio adicional de estas parejas. De hecho, como dato curioso, el estudio americano de 2014 que aquí se cita, titulado La inversión de la brecha de género en educación y tendencias en la disolución marital, ofrece unos resultados similares. En el apartado abstract de este estudio se nos dice lo siguiente. La reversión de la brecha de género en la educación tiene consecuencias potencialmente de gran alcance para los mercados matrimoniales, la formación de familias y los resultados de las relaciones. Una posible consecuencia de esto es el creciente número de matrimonios en los que las esposas tienen más educación que sus maridos. Estudios previos han encontrado que este tipo de unión tiene un mayor riesgo de disolución. Usando datos sobre matrimonios formados entre 1950 y 2004 en los Estados Unidos, evaluamos si esta asociación ha persistido a medida que ha aumentado la prevalencia de este tipo de relación. Nuestros resultados muestran un gran cambio en la asociación entre la educación relativa de los cónyuges y la disolución del matrimonio. En particular, confirmamos que los matrimonios en los que las esposas tienen la ventaja educativa alguna vez tuvieron más probabilidades de disolverse, pero mostramos que esta asociación ha desaparecido en cohortes de matrimonios más recientes. Otro hallazgo clave es que ha aumentado la relativa estabilidad de los matrimonios entre iguales en educación. Estos resultados son consistentes con un cambio desde la especialización rígida de género, desde asociaciones más flexibles e igualitarias, y brindan un importante contrapunto a las afirmaciones de que el progreso hacia la igualdad de género en las relaciones heterosexuales se ha estancado. Es decir, si bien es verdad que el estudio afirma que los matrimonios hipógamos en Estados Unidos tenían mayor probabilidad de disolución al principio, pero pero también nos dice que esta tendencia al fracaso de este tipo de matrimonios ha desaparecido en uniones matrimoniales más recientes. Pero volviendo al citado estudio sueco, algunos de sus resultados son los siguientes. Desde los años 60 del siglo XX, las relaciones hipógamas en Suecia son comunes. En las parejas donde hombre y mujer tienen educación superior, los hombres tienden a provenir de familias adineradas y a cobrar más. Solo en las relaciones hipogámicas se da el caso de que las mujeres tengan un estatus superior al de sus parejas.
los hombres tienen más probabilidad de ganar dinero que las mujeres en Suecia. El segundo resultado más probable es que los dos ganen más o menos lo mismo. El tercero, que la mujer cobre más. La probabilidad de que esto suceda en una relación hipogámica es tan solo del 1%, mientras que en una hipergámica es del 15% a favor del hombre. Citado directamente del estudio. En un estudio de países europeos, Klesment y Ivan Babel, 2017, demostraron que las mujeres en uniones educacionalmente hipógamas tenían más probabilidades de ser el sostén de la familia que otras mujeres, al igual que Schwartz y Hahn, 2014, en su estudio sobre los matrimonios norteamericanos. En el estudio europeo citado ofrece exactamente estos mismos resultados que aquí han sido mentados. Os lo dejaré en la descripción del vídeo junto con el resto de estudios. En las parejas hipérgamas u homógamas, ingresos y educación similares, hay una mayor igualdad de ingresos que en las hipógamas. Dicho de otra manera, o realmente no existe una disparidad tan grande entre lo que ella y él cobran, siendo este caso el escenario en el que ella cobra más, o se va a una barbaridad, como puede suceder en el caso de una médico que se juntase con el malote del barrio. Las parejas homogámicas suelen ser las que tienen los ingresos más altos. Las mujeres que deciden estar con un hombre de estatus inferior al de ellas están en una mayor desventaja que las otras mujeres que deciden estar con hombres de estatus similar o superior y, por supuesto, que los hombres en general. Conclusiones de este estudio son muy similares al estudio The End of Hypergamy, el fin de la hipergamia, anteriormente mencionado. Si os fijáis, prácticamente todos los estudios serios realizados sobre el tema arrojan unas conclusiones similares, que la hipergamia disminuye a medida que el nivel económico y educativo de las mujeres aumenta, con lo cual es incorrecto decir que las mujeres actualmente tienden a la hipergamia. Sin embargo, en este estudio sueco también insisten mucho en que todavía existe una gran brecha salarial entre hombres y mujeres y bla, 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 incluso cuando esta afirmación va un poco en contra de los hallazgos obtenidos en él. A todo esto, quienes estáis en estas comunidades soléis responder que en realidad ellas solo lo hacen por adaptación y que en el fondo todas quieren ser inseminadas por un hombre de estatus superior. El caso es, ¿cómo podéis demostrar esto? Porque si no lo podéis demostrar, es algo que queda en el terreno de la pura especulación. La realidad es que solo podemos analizar el comportamiento humano a través de lo que los humanos hacen, no de lo que vosotros especuléis. A menos, claro, que conozcáis lo suficiente a la mujer en cuestión como para saber que ella sueña con ser inseminada por un hombre que tenga una mansión cuyo precio sea de $1.000.000 estadounidenses y conduzca un Lamborghini Gallardo. Lo cierto es que, si bien el número de infidelidades femeninas es más alto de lo que nos gustaría creer, pensar que la motivación tras todas ellas es la hipergamia me recuerda, salvando las distancias, a las feministas que afirman que la motivación tras todos los asesinatos de mujeres cometidos por sus parejas o exparejas hombres es el machismo. ¿No habéis pensado que hay otras variables como la atracción física, el aburrimiento respecto a la vida conyugal o la mayor disponibilidad del sexo para ellas, que pueden tener mucho más peso que el estatus socioeconómico del maromo con el que os dejan más cornudos que un ciervo? Ojo, no estoy justificando la infidelidad femenina, no vayáis por ahí que os conozco. Simplemente estoy exponiendo las posibles causas de esta para que abráis un poco la mente respecto a considerar la hipergamia como causa de estas infidelidades. Y ojo, no digo que la hipergamia no exista, no niego la existencia de la hipergamia. Lo que niego es que las mujeres tiendan a ella de forma sistemática y el uso torticero de la biología y la evidencia científica para justificar una afirmación que carece de cualquier tipo de aval científico. De hecho, si os fijáis, hasta el estudio The Economics of Hypergamy, que cara B, bueno, que Hypergamy, que mi pronunciación ya sabéis que a veces se me va por completo, que cada vez en su hilo de Twitter parece tratar de ir por derroteros similares. En el estudio se comenta que la hipergamia sigue existiendo en Noruega, uno de los países más igualitarios del mundo, entre otros motivos porque el hombre tiene más potencial para cobrar per se, lo mismo que dice el otro estudio, ya que tradicionalmente el hombre suele priorizar más su carrera laboral que la mujer. De hecho, muchas mujeres preferirían realizar las labores del hogar a seguir trabajando en su carrera, ya que muchas veces ese avance requerirá sacrificios a nivel personal que muchas mujeres no están dispuestas a realizar. Hay un vídeo de una conferencia de Giovanna Carril donde ella explica magistralmente este punto. Os lo recomiendo encarecidamente. El estudio noruego también concluye que los hombres con ingresos más bajos de Noruega son también quienes tienen más probabilidades de permanecer solteros. Aquí podríamos hablar de la influencia del tradicionalismo de género respecto al rol de proveedor del hombre, así como también del hecho de que, como hemos visto en los anteriores estudios, hombres y mujeres tienden a juntarse con sus semejantes
y que hay muchas más mujeres con estudios superiores provenientes de clases bajas que hombres. Dicho de otra manera, se afirma que la tendencia de las mujeres no es a buscar un hombre superior, sino más bien un hombre parecido a ellas, lo cual también es la tendencia masculina. En realidad, no sé qué pretendía Carabé con este estudio, sinceramente. Ni el autor del blog Seducción Agresiva, a quien responde en el mentado hilo, ni yo negamos que exista la hipergamia. Lo que se dice simplemente es que la tendencia general es la disminución progresiva de esta. Si tanto la homogamia como la hipergamia son la tendencia en los países desarrollados, no podemos llegar a la conclusión de que la hipergamia es inherente a la naturaleza femenina, ya que de ser así, los datos que hallaríamos serían muy distintos a los aportados por la evidencia científica disponible. Y lo que parece también es que muchos estudios te justifican la hipergamia como un mal endémico. Por ejemplo, en otro estudio belga titulado Educación y matrimonio, la transformación de hipergamia femenina a hipogamia femenina en Bélgica, eh, un análisis de las cohortes del siglo XX, se concluye lo siguiente. El aumento de la hipergamia entre las cohortes nacidas antes de la Segunda Guerra Mundial, que resultó en un pico de hipergamia entre las cohortes nacidas en la década de 1940, es consistente con este punto de vista. Entre las cohortes más jóvenes, la hipergamia está disminuyendo, siendo superada tanto por la homogamia como por la hipogamia. En un cambio notable, las mujeres que tendían a casarse con hombres que tenían al menos la misma educación que ellas hasta las cohortes de la década de 1950 ahora tienen más probabilidades de casarse con hombres que tienen como máximo la misma educación que ellas. En resumen, que pilléis el estudio que pilléis, las conclusiones van a ser las mismas. Entonces, en conclusión, ¿tienden las mujeres a la hipergamia? Pues creo que viendo el vídeo y los datos ya podéis imaginaros la respuesta. En absoluto. Cuanto mayor es el nivel económico y educativo de las mujeres en una sociedad, menor es la prevalencia de la hipergamia en el comportamiento reproductivo de estas. Espero que este vídeo sirva para generar una reflexión sobre algunos dogmas extendidos dentro de los sectores Red Pill. No estoy en contra de la Red Pill siempre y cuando esta sirva para fomentar el desarrollo de los hombres como personas, que estos se respeten a sí mismos y aprendan a valorarse tal y como son, así como que aprendan a no arrastrarse por las mujeres y que éstas no son seres de luz ni van a tratarles con mayor indulgencia por el hecho de ser mujeres. Pero creo que a la Red Pill le hacen mucho daño las afirmaciones pseudocientíficas basadas en la psicología evolucionista, como lo puede ser la aquí comentada de la tendencia hipergámica de las mujeres. Así que, si queremos construir una comunidad sana para el desarrollo personal de los hombres y la mejora de su relación con las mujeres, que es el motivo por el que muchos recurren a vosotros, aunque no os lo digan, es importante no caer en tópicos que puedan derivar en un resentimiento insano hacia las mujeres, ya que no es lo mismo ser realista que ser negativo. Mi especial mención también al autor del blog Seducción Agresiva, gracias al cual me enteré de la existencia de todos los estudios aquí mencionados. Sinceramente, ese blog me parece de lo mejorcito que hay ahora mismo en temas de seducción, ya que intenta ser lo más apegado posible a la evidencia científica. De verdad, leed sus entradas, si sois red pillers o mixtos, sobre todo aquellas que versan enteramente sobre estos temas. Y dicho esto, por si queréis consultar cualquiera de los estudios mencionados en este vídeo, los dejaré todos en la descripción de este vídeo para que podáis consultarlos. Espero que os haya gustado este vídeo y que os haya servido para realizar una reflexión. Así que nada, dicho esto, y habiendo dejado claro el tema de la hipergamia, espero haber, aunque sea, generado debate que espero ver en la caja de comentarios. Y nada, mi gente, cuidaos mucho y ya tendréis noticias mías de nuevos vídeos y demás pronto. Así que nada, un abrazo enorme a todos, cuidaos mucho, investigad por vuestra propia cuenta y viva España. Hasta la próxima.